Gloria a Dios, resucitó. Si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, hermano. Pero Él resucitó. Y mire, y luego nos resucitó a nosotros. Gloria a Dios, hermano. Porque podíamos creer en el resucitado. Hay gente que dice, yo creo que Cristo resucitó, pero ellos todavía están muertos en su espíritu, en sus delitos y pecados, pero a nosotros nos resucitó. Amén. Así que en el nombre de Jesús, que levanta tus manos y dile: Señor, que esa obra sea perfecta en mí, resucitado. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando Él resucitó, enseñó sobre el reino. Bueno, eso es hermoso. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Siga levantando su alabanza en el nombre de Jesús. Estoy sentado y usted está parado. Y dice que, no sé, pero había un sentir de sentarme, no porque venía cansado. Y me llamó la atención, me acordé de un pasaje, dice, y dije yo, voy a aprender de mi Señor Jesús. He visto al apóstol también, pero hoy me llamó la atención, dice Juan 8:2, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Y yo, de veras, es bíblico lo que siento de sentarme. Entonces, pensando en eso, y para estar un poco más quieto, que a veces me pongo un poco eléctrico aquí, pero quiero enseñar la palabra y compartirla con usted. Entonces acompáñeme a orar, por favor, y los hermanos que están también en las redes también. Padre, gracias te damos por esta hermosa oportunidad, Señor, de sentarnos a tu mesa, papito lindo, y compartir. Tú nos vas a dar de ese pan que da vida, de esa palabra que viene a sustentarnos, Señor. Trae por favor una unción fresca de enseñanza, un espíritu apacible, Señor, fluya en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo vengo suplicando que tu Santo Espíritu, Señor, bautice, Señor, y también no solo nos bautice, sino también nos llene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo. Que tu palabra fluya con libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dame lengua de discípulo, Señor, lengua adiestrada, Señor, para poder sostener con una palabra al cansado, al afligido, Señor, al débil, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Solicitamos, Padre, esa unción de enseñanza, un espíritu de revelación que permita, Señor, que comprendamos, que entendamos, y que por el entendimiento demos fruto, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Mateo capítulo 13, Mateo 13, verso 8 al 12 dice: parte cayó en buena tierra. Aquí está la parábola del sembrador. Y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted tiene oídos para oír? Oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: ¿quiénes hicieron la pregunta? A ver, los discípulos. Entonces, vamos a tocar varios puntos hoy. Mire, que en la iglesia hay discípulos, y primero Dios que usted sea uno de ellos, porque también en la iglesia hay muchos asistentes. O sea, solo la gente dice: usted lo va a oír. No, vos ahora estoy asistiendo a la iglesia. Y primero Dios, no se queden como asistentes, ¿verdad? Porque si uno se queda como asistente, va a terminar al final como asistonto, ¿va? Entonces, si no es asistente, entonces tiene que evolucionar. Hay asistentes, hay gente congregantes, hay oyentes, o sea, oyen, hay creyentes. Y de veras, le voy a decir algo, sorpréndase, la mayoría llega hasta ser creyente, porque ser discípulo es otro nivel. Y de ahí viene el siervo, amigo, hijo, ¿verdad? O sea, entonces los discípulos le hicieron la pregunta:
¿Por qué no preguntaron las multitudes, Señor, ¿por qué nos enseñas en parábolas que no entendemos? Ellos oían que, ¿cómo estuvo el mensaje? Hoy no estuvo bueno, no multiplicó los panes y yo tenía hambre. Porque dice que dentro de los que se congregaban o asistían a las enseñanzas de Jesús, llegaban porque dice, porque Él les daba de comer. Bueno, ni siquiera dice que les daba de comer. Dice, ustedes me siguen porque yo les doy de hartar. Dice, o sea, no comían, se hartaban, porque les daba, había multiplicación de panes. Eso representa a los que buscan al Señor porque tienen una necesidad. Y el momento que el Señor le responde la necesidad, sea que están enfermos, problemas financieros, cualquier índole, se alejan del Señor. Solo son asistentes y buscan. Y mire, y no se asome, espero no apachar callos, uñas encarnadas y todo, pero mire, mucha gente llega así. Por ejemplo, hay solteros que van a la iglesia y se van a ir a buscar novia y me voy a casar. Cuando se casan ya no buscan, de verdad. Y digamos, o sea, cualquiera, hay alguien que pueda estar desempleado y uno evangeliza de esa manera. Pues no encontrar, anda a la iglesia, Dios te va a dar trabajo. Mira, tengo otro problema, vieras, anda a la iglesia, mira, o sea, a veces predicamos hasta un evangelio no cristocéntrico, sino centrado pero en el hombre, en el bienestar de la persona y no cristocéntrico, ¿verdad? Eso es interesante. Entonces cuando la persona viene y tal vez viene sin fe y dice, mira, ya pasaron 6 meses y me dijiste que Jesús me iba a arreglar todos los problemas y peor estoy, así que ya no voy. Esos fueron asistentes, eran representados en los que seguían a Jesús porque Él hacía milagros. Pero los discípulos es otro nivel. Los discípulos preguntan, ¿por qué? Porque un discípulo es alguien que está interesado en aprender, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado en su tiempo de escolaridad, de lo que sea, cuántas veces nos fuimos con una duda o muchas para nuestra casa y venía un prejuicio, si pregunto, ¿qué van a decir los demás? A mí me cuadró una vez en mi trabajo, mire usted, había uno que por ser creyente, pues por ser discípulo mejor, no me llevaba bien, ¿verdad? Y él me lo dijo, fue claro, ¿verdad? Si fueras de los nuestros, otra cosa fuera, pero vos me caes mal por ser cristiano. Y una vez yo hice una pregunta a mi jefe, ¿va? Mira, ¿y esto por qué? Y me dijo, no hagas preguntas, ya sabe, la gran palabrota. Y le dije, yo que sepa, le dije, es más así como vos decís, el que no pregunta que el que pregunta, le dije, porque el que pregunta, ya no le cuento detalles, pero yo así le contesté, no fue malo, solo le dije, mira, vos sos peor que lo que me dices que yo soy, porque es mejor, es más inteligente, es más sabio el que pregunta que el que no. Entonces los discípulos preguntaban, tenían dudas, seguramente todos, pero ellos no se querían quedar con la duda porque querían aprender. La palabra discípulo nos habla, por eso el martes va a ser discipulado y el viernes también parte del discipulado, para que podamos aprender. Ahora, note bien, entonces, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió y les dijo, porque a vosotros, o sea, a los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Eso es glorioso. Así que, hermano, glorioso ser discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Está bien. Mucha gente que no llega al discípulo. Los misterios, hay cosas en la Biblia que no se entienden. Por ejemplo, el misterio del diezmo. Yo digo que hay gente, ¿para qué dice si dando me quedo con menos? Entonces, cuando llega el misterio, solo se puede conocer mediante una revelación. Quiere decir que ustedes van a conocer los misterios del reino. O sea, antes fueron secretos, ¿verdad? Y los secretos corresponden al Señor. Pero para nosotros y para nuestros hijos, dice, son las cosas reveladas, ¿verdad? Entonces Él viene y da a conocer, por eso dice también después, los secretos a sus siervos los profetas. Entonces esto es bien interesante, hermano. Quiere decir que a los oyentes, creyentes, no entienden los misterios. Por eso dice la Biblia, allá en 1 Corintios creo que 2:14, que al hombre natural que no conoce le es locura las cosas espirituales, porque no las puede entender, porque solo se pueden entender espiritualmente, porque para él es una locura, con su mente natural no comprende. Entonces, a los discípulos les crecen en la palabra,
disipulan, reciben por gracia y dan de gracia lo que han recibido. ¿Por qué razón? Porque les explican los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. El problema es el que se queda. Y le digo una cosa: la mayor cantidad de gente de las iglesias son oyentes, asistentes y tal vez un buen número de creyentes, pero discípulos, hermano. Es que el discípulo, mire, si usted aprendió un oficio, dale, digamos, construcción, o cualquier oficio, ¿verdad? Digamos, o se graduó de una carrera de lo que de nivel medio quizá. Usted tuvo que llegar a ser un discípulo, un aprendiz, para que luego ocupara una posición que ya puede hacerlo usted. Entonces ya cuando se dio cuenta su maestro, la persona que le estaba adiestrando en un taller o en otro lado, y dijo: ya puedes hacerlo solo, porque ya no eres, ya aprendiste, pero empezaste por ser un discípulo. Entonces, mire, hermano, si no hubiesen habido discípulos en el discipulado del Señor, yo creo que no conocemos este evangelio. Porque los discípulos, ¿a quién les dijo? Id y haced discípulos. A los discípulos. O sea, los discípulos no se quedan con lo que reciben, regularmente lo comparten. Entonces, por eso les digo yo, o sea, y aquí vamos a ver si usted ya es un discípulo del Señor. Entonces, mas ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. El que tiene se le dará. En el concepto nuestro, digan, hermanos, al que tiene ya no hay que darle. Al que no tiene hay que darle, porque eso es la justicia del hombre. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Estamos hablando del discipulado. Los discípulos van a tener, aleluya, van a tener revelación, van a tener fe, y se les va a dar y tendrán más fe, tendrán más palabra, crecerán espiritualmente. Porque estamos hablando de los discípulos. Dice, pero al que no tiene, o sea, un discípulo, mire, eso más o menos, por ejemplo, ¿cuántas de ustedes, hermanas, han oído de libros de cocina? Hay libros, pero es más fácil comprar la comida hecha, y es cierto, es más fácil. Pero usted dice, yo. ¿Cuántos nos hemos comido un pastel? Qué rico, ¿va? Pero después, ¿cuántos sabemos hacerlo? No nos interesa. Pero un día decimos, yo no quiero solo comerlo, yo voy a probar cómo se hace. Y ya se volvió un discípulo, un aprendiz, y al final termina haciendo las cosas bien. Así es el evangelio. Regularmente, entonces, el oyente a veces dice, hasta no ver, no creer. Pero el discípulo dice, no, yo voy a probar, yo voy a poner por obra la palabra para ver si es cierto lo que me están diciendo. O sea, no se queda ni con las dudas, experimenta. Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. De ahí que a los discípulos se les va a dar más, y tendrán y le van a dar más. Y al oyente a veces dice, no, en la poca fe que no trabajaste te la voy a quitar mejor. Y mucha gente al nivel de oyente, a veces creyentes, terminan apostatando la fe, menguando espiritualmente. ¿Por qué? Porque no fueron discípulos. Mire, Mateo 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Mire qué interesante. Y oyendo no oyen. Mire, hermano, usted ve, hermano, está viendo. Eso significa que ya nació de nuevo, está viendo el reino de Dios. Pero dice, porque viendo no ven. Hermano, mejor, ¿por qué no nos ponen unas imágenes aquí? Porque así miramos algo. Así nos llevaban en la fe antes, ¿verdad? Ahí está Jesucito, mirales, ahí está San Juan, ahí está San Pedro, ahí no sé quién está. Así lo tenían a uno. Pero dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hermano, esto está tremendo. Si usted, mire, regularmente y se ha dicho que la mayor cantidad de creyentes no leen la Biblia. Pues espero que usted la lea. La usan como DPI espiritual. Así, hermano, sí, de verdad. Cuando uno no quiere que lo identifiquen como cristiano, compra una su biblita así, como le decían, de bolsillo. Entonces va para libre. Pero cuando usted dice, yo quiero que conozcan que soy cristiano, mi bibliota grande así, aunque no la lea porque no la entiendo,
pero la quiero portar. Entonces, y a cualquiera pasa delante, hermano, le dicen, trae su Biblia al hermano, no la lee porque tal vez no quiere o no la entiende. Entonces yo le voy a decir algo, porque ninguna profecía escrita es de interpretación personal o humana, sino los hombres que escribieron fueron inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo para que ellos hablaran de parte de Dios. Así que nosotros que ahora leemos la palabra de Dios necesitamos entender, y viene el Espíritu Santo y nos enseña, nos explica, nos abre el entendimiento y empezamos a comprender, y como entendemos, damos fruto. Pero el que oye y no entiende no da fruto. Entonces yo espero que usted entienda, pero no le vaya a pasar como mi profesor, ¿verdad? Que decía, me daba clases de, no sé, que matemáticas, y decía él, yo también soy profesor de Biblia, decía. Pues no era cristiano, pero era maestro de Biblia, según su sabiduría humana, terrenal, y saber si no era más peor que es, más peor, dijo la chompipa. Entonces, él decía eso, pero no le faltaba la sabiduría de lo alto. Dice, note esto: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente. Ay, hermano, ese es un peligro que le puede pasar a todo creyente, que su corazón se endurezca, y entonces la palabra va a ser pesada, pesadamente, pesadez para oír. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mire qué tremendo. O sea, el resultado final de entender, de convertirse, es la sanidad de parte de Dios. Entonces muchas veces no recibimos eso, hermano, carecemos de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque eso se da. Y yo le digo una cosa, usted no, a nadie puede decir, hermano, yo no voy a entender la Biblia porque yo ni estudié, apenas aprendí a leer, pero ni siquiera a la primaria fui. Pero le digo una cosa, el Señor dejó su palabra para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, por el medio del Espíritu Santo vas a entender también como entendieron aquellos hombres, aquellos discípulos que andaban con el Señor Jesús, que se asombraban de ver la forma en que ellos hablaban, y dijeron, ¿de qué universidad son? No, estos son del vulgo, estos son personas sencillas. Pero las instruyó el Señor, y como diría nuestro apóstol, estaban en la universidad del Espíritu Santo. Glorioso, ¿eh? Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Para qué será la lengua? Para hablar, ¿verdad? ¿Para qué la usa un oyente, un asistente? Para chismear, para murmurar, para decir para hablar mal de los hermanos. Pero un discípulo, hermano, le dan lengua, que usted tenga lengua de discípulo en el nombre poderoso de Jesús, porque se le va a notar donde usted aprende de la palabra. Yo bendigo al Señor, hermano, bendigo a mi Padre del alma también, pero bendigo al Señor. En una oportunidad, hace ya considerable cantidad de años, fui a una vigilia, empezaba en el pastorado, y un pastor le dijo a un hermano, mira, le dijo, este hermano no lo conozco yo, pero parece que es discípulo de Sergio Enrique, le dijo. Y fíjate, mejor hermano, fíjate que el hermano dice que sos discípulo porque te oyó hablar. Gloria a Dios. Dije, algo se me ha pegado, algo he aprendido. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando Pedro estaba negando que no andaba con Jesús? No, dijo, tú no digas si hablas igual que ellos, tu hablar de discípulo te delata. Eso significa que el discípulo se ha sentado a aprender también. Entonces, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Otras versiones aquí traducen lengua de sabio, otras versiones traducen lengua adiestrada, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Entonces, los discípulos, hermano,
hermano, fíjese que ya no aguanto. Ahí está el pastor, mire, tiene cola como 10 ahí, pero póngase el CEO, usted el número 11, que a él le toca que orar por todos aquí. De verdad, es una iglesia deficiente porque no tiene discípulos. Pero el que ya es discípulo, ¿qué necesita? Yo hablar con, no, yo voy a orar por usted. Usted, no hombre, si aquí solo al ungido de Dios lo oye él, el pastor está más cerca de Dios que usted. No, porque estas señales seguirán a los que creen, van a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Entonces regularmente al discípulo le dan una lengua para sostener con una palabra al fatigado, al cansado, mañana tras mañana. Aleluya. No es cristiano de domingo, no es asistente de vez en cuando. Mañana tras mañana me despierta. Aleluya, hermano. Qué lindo, hermano. ¿Cuántos son despertados por el Señor a veces? Y qué rico le revela una palabra y anotarla ahí, hermano, eso es hermoso. Despierta, mire, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Al que no le despiertan su oído, no puede oír como oyen los discípulos. Yo imagino cuando, ¿será que toda la multitud que oía a Jesús entendió la parábola del sembrador? ¿De qué habló Jesús? A ver, ¿quién dice que la parte de la semilla cayó en el camino y que vinieron las aves y que no sé qué y que creció? A ver, ¿qué dijo? Yo lo que quería hoy que multiplicara panes y traía hambre y no hizo nada. Pero los discípulos, Señor, explícanos la parábola. ¿Y por qué a todos, Señor, les hablas en parábolas y a nosotros nos explicas? Porque a ustedes son discípulos y les vamos a dar a conocer los misterios del reino. Entonces quiere decir que a veces también cuando a la persona, y por eso le digo yo, muchas veces la gente no crece ni en la palabra ni en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque no le interesan los misterios. Pero hay misterios gloriosos, hermano, que se conocen solamente mediante revelación. Y dice, va a despertar tu oído para escuchar como los discípulos. O sea que hoy vamos a empezar un tema, el oír y el hablar de los discípulos. Así como tú oyes, así vas a hablar. Eso es interesante, hermano. Pero hay operaciones, te tienen que dar lengua de discípulo, pero también oído de discípulo. Eso es bien importante. Esa palabra despertar, dice, nos da la idea, es la palabra 5782 da la idea de abrir los ojos, de avivar, de levantar. Hay otra palabra que también se habla de oír y mire, abrir los ojos, dice, está la palabra shamá, que es oír inteligentemente, obediencia, entender, obedecer, pregonar, proclamar, publicar. Esta palabra significa bastante. Entonces aquí está el tema ya, mire, para que lo veamos ahí. El oír y hablar de los discípulos. Qué hermoso, hermano. Y le digo una cosa, yo sé que me llamó la atención porque un día estaba viendo yo, un día martes de allá de Benecer, Honduras, hermano, no estaba yendo al templo como entre el fin de semana. Yo sé que por muchas causas hay gente, pues por trabajo, es entendible, y que buscan al Señor, tal vez solo pueden buscarlo 4 veces al mes, 4 cultos, ¿verdad? Y a ellos tendríamos que reforzarlos con esta enseñanza. Tal vez la oyen, tal vez se conecten, pero corren el peligro de quedarse en esta iglesia como oyentes, ¿verdad? Y para ellos, para atenderlos a ellos, lo necesito yo a usted. Porque regularmente un oyente, ellos no tienen revelación, no conocen los misterios, y cualquier situación se ahogan en un vaso de agua, no aprenden a resolver nada. Entonces, porque son oyentes o asistentes, hermano. Y regularmente, ya no quise ir ahí, ahora voy allá, fíjate. Y después, ¿ahora dónde vas? Y se recorren, hermano, todas las iglesias. De último, ya no, a ninguna hoy, todas son defectuosas, dice. Qué terrible, hermano. Eso es delicado. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Regularmente, si usted es discípulo, hermano,
el domingo tenemos ayuno congregacional para los discípulos. Los que no son discípulos, más van a comer ese día. Sí, es serio. No, los discípulos que hay convocación. Sí, entrémosle. Mañana vamos a orar, oremos. Mañana vamos a predicar, prediquemos. Mañana vamos a evangelizar, evangelicemos. Es fácil convocarlos. Los discípulos generan un avivamiento. De hecho, la iglesia que empezó aquí empezó un avivamiento en Hechos capítulo 6. Se desprendió algo, creció la palabra, se multiplicaron los discípulos, se multiplicaron. ¿Por qué razón? Porque habían discípulos dentro de la multitud. Yo espero que usted sea discípulo en esta casa, por lo menos discípulo, ¿verdad? Aunque le digan sierva, pero tal vez, imagínense que le digan sierva a uno y apenas a oyente llega o asistente. Pero primero Dios, que usted sea mínimo un discípulo. Y yo creo que si está acá tiene que ser por algo, ¿verdad? Entonces dice, convocaron a la congregación de los discípulos. Había un problema en la iglesia y los discípulos dijeron, ¿saben qué? Yo me apunto para resolver eso. Yo ya estoy entendiendo algo. Yo a veces he hecho el llamado, hermanos, necesito que toda la iglesia le sirva al Señor acá. Que sirvan otros. Yo solo soy asistente. Regularmente. Entonces, pero los discípulos, amén, cuente conmigo, hermano. Yo aquí estoy para hacer algo. Aquí había un problema en la iglesia. Se necesitaba servir, atender las mesas. Pero la multitud dijo, no, si no va a estar Jesús, yo no voy. O si no va a predicar Pedro, tampoco, porque eran oyentes. Entonces convocaron a los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir, para diaconeo, para ayudar a las mesas. Entonces los discípulos, si hubieran llamado a los oyentes, hermanos, no estamos descuidando la palabra, tenemos que estar sirviendo las mesas, la diaconía, estamos dedicados a ser diáconos también. Los oyentes no le responderían, ni creyentes, pero los discípulos, amén, hermano. Y llamaron a 7 discípulos para ser diáconos, coordinadores, seguramente, hermano, que coordinaban los equipos de servicio dentro de la iglesia. Interesante. Esta palabra discípulo, mire, para que usted vea algo, es la palabra griega matetes y significa aprendiz. Viene de la palabra mantano, que es aprender, de una raíz mat, indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo. Entonces el discípulo es un aprendiz, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos hacían las tareas allá en el colegio, en la escuela cuando iban? ¿Se acuerda de ese tiempo? Pero cuando usted lo ponían de oyente, ¿cuántos exámenes hacían? ¿Habían exámenes? No estudiaba. Había que entregar trabajos, no los hacía porque era oyente. De todas maneras iba a perder el año. Entonces cuando estamos en la iglesia y nos limitamos a oír un mensaje, vamos a perder. Pero los discípulos, mire, iban acompañados su ir de esfuerzo. Hechos 11:26. Y cuando lo encontró, aquí es Bernabé, encuentra a Saulo de Tarso, se fue a Tarso para buscar y lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Ojo con esto, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y usted qué es, hermano? Cristiano para la gloria de Dios, pero apenas es oyente, cristiano oyente, pero ya eran discípulos y se les llamó cristianos. Hoy la mayoría se hace llamar cristiano. El mundo del occidente son cristianos de aquí, el cristianismo es, y marcan las religiones. Pero estos eran discípulos y luego se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo, pero no solamente los seguían, eran aprendices, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Por ejemplo, dice, y Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. Y ahora se levanta que la iglesia el bautismo no es válido, sino es el pastor el que lo hace, y en un río que vaya creciendo para que se vayan todos los pecados ahí. Imagínense.
Entonces, hermano, no está autorizado para bautizar, no puede bautizar. ¿Quiénes bautizan? Los discípulos. Así que en el nombre de Jesús prepárese, porque evangelice, disipule y bautice en el nombre de Jesús. Claro, no vaya a hacer su bautisterio en su casa, pues, y ahí clandestinamente, porque también bajo autoridad, si no estamos como guerrilleros, hermano, espirituales, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Y eran discípulos y eran aprendices y se les llamó cristianos. Ahora es al revés, todos se llaman cristianos y algunos se hacen discípulos, ¿verdad? Espero que usted sea bíblico, ¿verdad? Hechos 5, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Y este es uno de los grandes problemas, porque hay gente que puede tener años en el evangelio, años. Sí, hermano. Yo me acuerdo, hermano Viera. Dios. Mire, años de ser cristiano. Puede ser. Pero se hicieron tardos para oír. Entonces, ese es un problema. Mire, hermano, ¿qué pensaría yo si usted, por ejemplo, hay alguien ahí y fíjese que, mira, ya veo ese muchachito, ¿sí? Tiene 15 años. ¿Verdad? ¿Y qué dice usted? Se quedó enano. Entonces, alguien que es tardo para oír, se queda enano en el evangelio. Se hizo tardo para oír. Entonces, mucha gente que es oyente y aún creyente son tardos para oír y se han quedado estancados espiritualmente. De ahí que la palabra dice que algunos o muchos primeros terminan siendo postreros, y los postreros, los últimos, vienen a reemplazarlos. ¿Por qué razón? Porque se hicieron tardos para oír. Esa palabra tardo para oír es la palabra 3576, que no es tan fácil pronunciar esta palabra, nostros, algo así. Pero me llamó la atención lo que significa. Perezoso significa. Se han hecho perezosos para oír. Y eso es bien importante, hermano. Por eso incluso nuestro apóstol nos dice a nosotros: no se queden solo predicando, enseñen, porque la enseñanza hay aprendizaje, pero para enseñar hay que estudiar, hay que aprender. Pero hermano, qué bueno estuvo el mensaje de que predicó el pastor. Saber, hermano, pero dijo aleluya, y cuando hacía aleluya hasta los oídos, hermano, yo sentí algo así. Y gloria a Dios por la administración y la unción y todo. Pero a veces uno se hace perezoso para oír. Necio, esta palabra, mire, no son insultos, pero así está en la concordancia Strong. Necio, tonto, tardo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perezosa, mire, o perezoso es la palabra negligente según el diccionario, descuidado o flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar. Ay, que Dios nos ayude, hermano, porque a veces hay flojera en nosotros, ¿sí o no? Hay que orar. Ay, no, ora vos. Padre, decía, me imagino yo mi flojera a veces espiritual. Oremos, decía mi esposa, ora vos. Ora vos. Y yo oro aquí mientras estoy acostado, y al final, ¿ya oraste, mijo? Sí, ya oré y me dormí por la flojera espiritual. Pereza, perecitis. 5:12, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. A la vida, hermano, ¿cuál es la tarea de un maestro? Estar enseñándole a otros ya la palabra. Mire, hermanos, discípulos del Señor por fe. Discípulos del Señor. ¿Habrán discípulos acá? Vienen muchos oyentes a la iglesia, aprovechémoslos, discipulemos, hagamos discípulos. Si usted, mire, hermano, fíjese que él acaba de venir. ¿Será que me permite que yo lo que estoy aprendiendo, este tema, algún tema doctrinal, se lo pueda enseñar? Amén. Amén. Oramos por usted. Intégrese en la gran comisión, que es hacer discípulos. Pero a veces, hermano, mire, el gran asunto es de que a veces dejamos que la gente venga y vienen muchos oyentes, y ellos necesitan ser discipulados, si no se van a hacer tardos para oír, ¿verdad? O sea, pasan años y todo eso. Y como yo digo, como decían de un hermano,
ese ya va a ser decano en la universidad. ¿Por qué? Le dijeron, porque ya lleva 10 años y no termina la carrera. Ser decano ya ahí, pero no porque ya sabe que el decano tiene una posición en la universidad, pero ese va a ser decano, dice que tiene 10 años y no informa que termine la carrera, ¿verdad? No se va a volver decano. ¿Qué es usted en Sol de Justicia? Decano. ¿Por qué? Porque tengo 10 años y no he aprendido. Mire, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, hermano, el Señor nos quiere llevar a nosotros de gloria en gloria, hermano. Amén. Mire esta versión, lo que dice la Biblia Las Américas. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Esa palabra es instruido, hábil, enseñado. Eso significa para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Eso ya lo había leído, pero le puse ahí discípulo igual a instruido, hábil o enseñado. El Señor Dios me ha abierto el oído, que vamos a ver primero el oír de los discípulos, y no fui desobediente ni me volví atrás. ¿Cuánta gente cae en la apostasía? Se vuelven atrás. Eso es una involución espiritual. ¿Y por qué razón? Porque a los discípulos le tienen que abrir el oído. Así que usted puede decirle esta noche al Señor: abre mis oídos, Señor, para que yo oiga tu palabra y te oiga como oyen los discípulos. Porque el que no es discípulo va a oír pesadamente, ¿verdad? Con su corazón engrosado no va a entender las cosas. Mire, y lo más probable mire, si nuestro apóstol ha enseñado sobre la rebelión y cómo ser libre de ella, pero es una tremenda realidad cuánto pueblo a veces ha caído en rebelión y se vuelven atrás. ¿Por qué razón? Porque no quieren que sus oídos sean abiertos. Esa palabra abrir el oído es la palabra hebrea patá y significa abrir, desatar. Qué hermoso, hermano. Grabar, libertar, hacer libre, soltar. Así que, mire, hermano, le voy a hacer una pregunta aquí entre nos. ¿Cuánto tiempo usted puede oír música? A ver, ¿cuántos oyen música aquí? Espero que cristiana por lo menos, ¿verdad? Primero Dios. ¿Cuánto tiempo puede oír? ¿Cuánto tiempo puede oír y ver televisión? ¿Ah? Hermano, se le va el sueño, hace vigilia, pero empieza a oír la palabra y le empieza a bajar sueño. ¿Es por qué? Porque lo tienen que libertar de sus oídos. Que Jehová reprenda al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay una verdadera realidad, que es que el enemigo dice: voy a tomar estos oídos para que oigan lo que yo quiero decir y no el mensaje que viene de parte de Dios. Así que en el nombre de Jesús, que esta noche el Señor liberte tus oídos para que seas un discípulo en este último tiempo. ¿De qué están hablando, muchachos? No, repetirlo, hombre. No, hombre, si es que es de una hermana. ¿Quién era, vos? ¿Qué hay de nuevo en la iglesia? Sus oídos están atentos para ver qué chisme hay, para ver de quién se está murmurando. Pero si hay de la palabra, no, un mensaje que predicó el apóstol, ahí lo veo. No les interesa, porque sus oídos tienen dueño y no simplemente es el Señor. Así que hoy, en el nombre de Jesús, dígale: Padre, que se suelten mis oídos para tu palabra, Señor. Que se desaten mis oídos, Señor, para oír tu voz, en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Que se desaten tus oídos, ¿verdad? Incluso si se desatan tus oídos, hermanos, ¿de qué están hablando? No, de una hermana por ahí que se durmió en el culto y se cayó de la silla. Yo pensé que algo edificante estaban hablando ustedes, y te vas a dar la vuelta. Pero si tus oídos no están desatados, ¿y quién fue, hermano? O sea,
yo quiero formar parte del departamento de comunicaciones de la iglesia. Después andan contándole a medio mundo lo que vieran que la hermana tal, ¿y quién era? Saber usted, pero se durmió en el culto y se cayó después. Santo Dios, de veras. Ay, no. Y no se murió como aquel que se murió en la Biblia. Se murió allá en el libro de Hechos, que dice la Biblia que se murió alguien. Estaba oyendo el mensaje y Pablo seguía predicando hasta medianoche y se quedó bien dormido. Gracias a Dios tenía la unción para resucitarlo también. Mire, aquí está, tremendo. Lucas 8:16. Ya ahorita finalizo, que estamos introduciendo la introducción del tema. Lucas 8:16. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por lo tanto, ya casi va. Por tanto, tened cuidado de cómo es, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Hermano, como dijo alguien, aquí no es alcanzar el éxito, aquí no es subir a la cima, permanecer en ella. Ay, viera que hermano, no, permanecer. Es que lo que cuesta a veces es permanecer, porque dice que por eso dice: tengan cuidado como oyen, porque al que tiene, más le será dado. Así que si te abren el oído, si te desatan los oídos, te van a confiar la tremenda revelación de parte de Dios, hermano. Mire, usted se va a asombrar de eso, pero son testimonios que pasan. Yo estaba recordando una vez que el apóstol está hablando de la sabiduría, de las 7 columnas de la sabiduría, y dice que había un hermano en la iglesia, uno de tantos, endeudado, con problemas difíciles, y no, Dios le revela ahí cómo fabricar un pegamento, hermano. Y ¿sabe para qué fue? Casi como el milagro de la multiplicación, de cuando prestan las vasijas y se tiene que prestar vasijas, y el Señor multiplica el aceite y luego ella vende el aceite, pone su empresa Aceites S.A., multiplicación de aceite, y le dice: paga todo lo que debes, ya el acreedor no va a tener potestad sobre ti y vive con lo que te quede. Pues este hermano tenía un problema igual, serio, y no le va revelando Dios, hermano, en la iglesia. Le abrieron sus oídos y le empezaron a dar revelaciones. A veces también, a veces uno te voy a compartir una revelación, vos, solo para presumir, pero su vida hecha lata. Entonces la revelación es para vivir como Dios quiere, con la vida en abundancia. Entonces, tened cuidado de cómo oís. Si oís como los oyentes, te van a quitar lo que crees que tienes. Si oyes como los discípulos, te vas a interesar en poner por obra la palabra. Yo voy a probar eso. La Biblia dice que vamos a poner la mano sobre los enfermos. Voy a probar, porque Dios vela por su palabra para cumplirla. Voy a ir a orar por alguien ahora. Y entonces, hermano, empiezan a seguir las señales a la palabra, porque tú estás teniendo cuidado de cómo estás oyendo. Porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, ¿por qué no tiene? Porque no oye como oyen los discípulos. Aún lo que cree que tiene se le quitará. Y qué terrible, hermano. Hebreos 4:2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dejémoslo hasta ahí por hoy. Entonces, eso es bien interesante, hermano. Ellos oyeron, pero no les sirvió de nada. ¿Por qué no les sirvió de nada? No les cambió la vida, porque lo que oían no le agregaban fe. Entonces dice la palabra. ¿Y cómo se crece enferman? Por el oír. Viene la fe, y el oír
el rema de Dios, no oír el logos de Dios. El logos está escrito, el logos quedó en el canon, pero el rema sigue saliendo de la boca de Dios. Aleluya. El rema es el que tú necesitas, hermano. Eso es glorioso, hermano. Mire, no sé, espero darme a entender. Un día vamos a hablar del rema de Dios, pero a mí me llama la atención eso, hermano. Es que cuando el Señor te da un rema, para otro puede ser que estés descubriendo el agua azucarada. Ay, Dios, con lo que usted se goza, pero para ti es un rema, es un rema. Dice, yo voy a poner por obra esta palabra, porque esa palabra se hizo vida en tu espíritu, y eso es lo que te está transformando. Entonces, el rema que sale de la boca de Dios también viene por revelación, y eso lo necesitamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces básicamente el rema de Dios lo que hace es que tu fe crezca. Logos, bueno, no quiero terminar explicando otro tema. El logos, palabra escrita. El rema, la palabra que es vivificada en tu espíritu. La palabra, eso lo agarro yo, es el rema tuyo, lo que vas a ir a poner. De hecho, eso es lo que teníamos que buscar como discípulos. Yo les estoy exponiendo la palabra, y el Espíritu Santo está a la disposición de cada uno de nosotros para transformar ese logos en un rema para tu vida. Necesito rema la palabra. Necesito rema la palabra. El apóstol, finalizo con eso, estaba enseñando algo bien importante. Dice, hay gente en la iglesia que se queda solo con la enseñanza. Eso ya lo aprendí yo. Pero como no tienen revelación. Por ejemplo, dice, él ponía un ejemplo. Decía, se les enseña a las hermanas sobre el velo. Entonces, hermanas, todas se cubren. Se cambian a una iglesia donde ya no usan velo y se lo quitan, porque tenían la enseñanza, pero nunca les vino la revelación, nunca se les hizo rema. Entonces, dentro de eso hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se te da la enseñanza de la danza, y dice, bueno, vamos a danzar, porque la Biblia dice, yo te vas a un lado donde ya no hay danza, no danzas. No, aquí nadie danza, entonces yo tampoco, porque no se ha hecho rema, porque no ha venido la revelación. Entonces, por eso dice que a los discípulos les daban a conocer los misterios del reino, es decir, les daban revelación. Y mire hermano, me recuerdo una vez que el apóstol decía que tenía un su amigo, dijo, yo ya leí toda la Biblia, dijo, desde Génesis hasta Apocalipsis ya la leí, dijo, y la verdad que no encontré nada, le dijo. No, dijo, no. Yo también conozco, le dijo él, un animalito que se llama termita, y se devoró una Biblia y siguió siendo animal también. Siguió siendo animal, o sea, entonces hay gente, entonces por eso está el Espíritu Santo, porque está el logos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ese logos lo convierte en un rema de vida para todos los días. Entonces se hace una palabra inagotable, hermano. Y gloria al Señor que Él me permita exponerle a usted alguna revelación, algún aprendizaje. Pero lo que el Espíritu Santo le puede dar a usted ahorita mismo, eso no tiene comparación, eso es grande. Esa palabra es para tu crecimiento espiritual. Y entonces toda la palabra que escuches va a ir acompañada de fe. Eso es para mí, eso lo voy a hacer yo, eso lo voy a poner en práctica yo, eso lo voy a ir a probar yo. Hermano, entonces se vuelve algo glorioso. Eso es lo que lo lleva a uno a experimentar, hermano. Por ejemplo, yo cuando leí de los dones, dije, yo voy a ir a probar, a ver si sanan los enfermos o se mueren cuando ore, porque algo tiene que pasar, ¿va? Porque algunos dicen que les pasa lo contrario, ¿va? Oran por los enfermos y dicen, no, peor se puso, ya mejor no voy a orar, ¿va? Pero
Eso es extraordinario, hermano. Así que en el nombre de Jesús, que tus oídos sean habilitados para oír como oyen los discípulos. Amén. Por eso acostúmbrate, ¿verdad?, de traer tu Biblia y tu cuaderno y anotar, decir, ay, voy a anotar. Yo voy a subrayar mi Biblia, si tienes Biblia de papel ahí. Yo voy a aprender, porque este evangelio se trata de aprender y de poner por obra la palabra, ¿verdad? Entonces la tradición a uno le ha enseñado a ser oyente, a quedarse como oyente toda la vida. Y se vuelve, perdón, pero se vuelve aburrido. Pero el evangelio, la palabra de Dios es vida para nosotros. Amén. Así que vamos a orar esta noche, que el Señor añada bendición a su palabra. Que el Señor permita que se despierte nuestro oído cada día. En el nombre poderoso de Jesús, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, que Dios nos ayude a todos. Porque, hermano, que Jehová reprenda al enemigo, pero si anda tapándole los oídos a medio mundo. Al que se deja, le tapa sus oídos. Y, hermano, y uno se vuelve sordo espiritualmente, ya no oye. Y el que deja de oír, ¿sabe usted por qué le dicen sordo qué? ¿Sordo qué? Sordomudo. Porque no oye ni habla. Y así como en lo físico hay sordomudos, en lo espiritual hay gente que se puede quedar sordomudo o sordamuda, ¿verdad?, dependiendo de quién sea. Pero usted renuncia a eso en el nombre poderoso de Jesús. Que sus oídos sean abiertos para oír como oyen los discípulos. Y así como Dios le da ese oír, de la abundancia de su corazón va a empezar a abrir su boca y va a compartir la palabra. Y usted se va a convertir como en una fuente de vida para otros más, en el nombre poderoso de Jesús. ¿No le gustaría a usted tener la oportunidad de llegar a su trabajo, de llegar a su casa y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con alguien? Mire, hermano, le voy a decir algo, con esto concluyo. No nos limitemos a una tradición, porque la tradición heredada es de que tenemos un expositor y uno se limita a veces a ser un oyente. Pero yo lo motivo en el nombre de Jesús, que lo que usted oye, lo que usted recibe, lo pueda compartir con alguien. Amén. ¿Está de acuerdo? Recíbalo. Eso va a ser un círculo de bendición. Un círculo de bendición para su vida. Eso va a hacer que el evangelio siga corriendo en muchas personas y mucha más gente crea. Van a creer por la palabra que tú has recibido. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, papito lindo. Señor, he expuesto esta palabra, pero el que es poderoso para abrir los oídos eres tú, Señor. Así que abre los oídos de tu pueblo esta noche, Señor. Tu palabra dice que cuando vamos a dormir, tú abres el oído para sellar la instrucción, Señor. Permite que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para oír como oyen los discípulos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. No queremos oír pesadamente. No queremos oír sin entender, Señor. No queremos oír, papito lindo, sin ese interés en tu palabra. Despierta nuestro oído, Señor. Por favor, abre los oídos de tus pueblos. Abre los oídos de los oyentes, de los asistentes, Señor. Dales oído de discípulo para que puedan oír
como oyen los discípulos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, eso va a redundar en un crecimiento espiritual. Eso va a ser, Padre Santo, que podamos hablar como hablan los discípulos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sella tu palabra, que es espíritu y es vida en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos despedimos de las redes, de la transmisión, y nosotros también, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Solo quisiera también un par de minutos más